Hola, hola, ¿qué tal? ¡Wow! 8 años. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno poder celebrarlo juntos, aunque sea a la distancia! Ya habrá tiempo para reunirnos, para abrazarnos, para felicitarnos, pero dejemos que el gozo del Señor nos inunde, nos llene en esta hora, que nos sintamos privilegiados, favorecidos. Gracias a cada uno, hay una cantidad de actores que han hecho posible esto. Gracias a cada uno de ellos. Gracias porque sin ese apoyo, sin esa fortaleza, sin ese respaldo, sin esa bendición, sin esa asistencia de cada uno, esto no sería posible. Siempre es necesario conjuntar un equipo de gente. Siempre Dios se encarga de unir a la gente que comparte una visión, que comparte una identidad, que sienten que tienen un destino juntos y que pueden circular en la misma vereda y que pueden circular en la misma dirección. Y qué lindo y qué hermoso es voltear a ver al lado y ver quién va contigo y ver quién está presente. Y qué extraordinario es poder sentirnos respaldados, sentirnos apoyados, que no solo es un pueblo, sino la cabeza que va liderando, que es Cristo Jesús, que es el que lleva la bandera al frente y el que nos va dirigiendo y el que nos va enseñando, y vamos madurando cada año, vamos creciendo cada año, vamos desarrollándonos con cada momento, con cada etapa. Como decía Marco Vidal, aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, todavía en pie luchando día a día. Seguimos adelante, seguimos creyéndole al Señor, estamos seguros que estamos caminando en lo sobrenatural, estamos seguros que algo extraordinario va a pasar con nuestras vidas. Yo sé que cuesta, en este tiempo cuesta pensar que algo extraordinario, pero yo quiero que dejes que el Espíritu Santo te llene de ese sentir. Algo extraordinario va a pasar en nuestras vidas, algo grandioso va a pasar en nuestras vidas. Dios va a hacer algo que nos va a sorprender con tremendas cosas. Nos responderás tú en tu justicia. Y esa es la expectativa que tenemos. La gran pregunta, la pregunta esta noche es: ¿necesitas descansar? El cansancio es la plaga de nuestro tiempo. Nos roba la energía, nos roba el potencial, nos roba las proyecciones, nos roba la planificación, nos roba la previsión. El cansancio nos agobia. Y no solo el cansancio físico, porque ese se puede solucionar de alguna manera. El cansancio físico se puede solventar, pero el cansancio del alma, aquella fatiga interior que te acongoja, que te duele, que te lastima, ese es el cansancio que más crisis causa en nuestro corazón y en nuestra mente. Una de las estrategias del enemigo es tener a un pueblo cansado, a un pueblo fatigado, a un pueblo que no sueña con libertad, a un pueblo que no sueña con plenitud de vida, a un pueblo que no se proyecta hacia cosas grandes, a un pueblo que se conforma con el día a día, con terminar un día, poder descansar un poco y empezar otro día, y seguir en la misma rutina, seguir atrapado en el mismo ciclo, seguir en esa dinámica que no lo logra hacer salir de ahí. El faraón dijo: aumenten el trabajo a este pueblo para que deje de pensar en libertad. Y es la misma estratagema del enemigo. Tenemos que aprender a descansar. Hay muchos elementos que nos producen cansancio. Hay muchos elementos que traen fatiga al cuerpo y quizás no hemos meditado profundamente sobre qué es aquello que está produciendo cansancio, que está produciendo agotamiento a nuestra vida, y no tratamos de salir de ahí. Lo primero que tenemos que averiguar es
qué es lo que nos produce el cansancio. Eso es lo primerito. Lo segundo que tenemos que averiguar es cómo puedo descansar. Si eso me está produciendo cansancio, entonces, ¿cómo puedo descansar? Y lo tercero es cómo puedo liberarme de esas cosas que me están produciendo el cansancio. Pero esta noche quiero que nos enfoquemos en una sola cosa, en un solo punto clave, fundamental. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 28. Y aquí Dios nos va a traer luz sobre un aspecto interesante, porque no nos detenemos a pensar muy bien en las cosas que tenemos que hacer. Lo tomamos un poquito a la ligera, no profundizamos y entonces sentimos que no funciona. Pero el problema es que no estamos aplicando la tónica, la dinámica que tenemos que aplicar. Mateo 11, 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. ¡Wow! Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo quiero que aprendamos una sola cosa, y quizá el resto del tema lo desarrollamos el domingo, pero yo quiero que hoy el Espíritu Santo nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé dirección, que el Señor sea el que hable, que el instrumento humano quede de lado y que sea el Espíritu Santo el que esté ministrando a tu vida, a mi vida, a tu corazón y a mi corazón. Señor, háblanos esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que nos concentremos en las primeras 3 palabras del verso 28. Amén. Esas primeras 3 palabras. Venid a mí. Venid a mí. ¿Cómo voy yo a Cristo? Esa es la gran pregunta, esa es la gran palabra que tenemos que analizar, que meditar, que reflexionar. Y esto nos lleva al jardín del Edén, ¿verdad? Siempre, ahí empieza toda la problemática del hombre. Y el hombre tenía 2 opciones. Una opción es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la otra opción es el árbol de la vida. Yo creo que a nadie le queda duda que el árbol de la vida es Cristo Jesús. Es escoger a Cristo, es caminar en la dirección de Cristo, es escoger la vida y es entrar a penetrar a la eternidad, penetrar al reino de los cielos. El jardín del Edén, el huerto del Edén era un preámbulo para que el hombre entrara a la eternidad, a una relación de plenitud con Dios. Sin embargo, está el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal lo que hace es poner al hombre en el centro. ¿De acuerdo? El hombre en el centro. Tú decides lo que es bueno, tú decides lo que es malo, es tu razonamiento, es tu pensamiento, es lo que determina. Y eso es lo que estamos viviendo este día o este tiempo, en este tiempo, con toda su intensidad. Y el árbol de la vida es cuando tú decides que Cristo, eso es cristocéntrico. Cristo es el centro, Cristo es la esencia, Cristo es la vitalidad. En Cristo descanso, en Cristo me apoyo, en Cristo desarrollo mis planes, mis proyectos. Eso es el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol en el que me pone a mí en primer lugar. Cuando el pensamiento griego alcanza su clímax, su plenitud, fue en la época de Cristo. Y al mismo tiempo que surge el Evangelio, empiezan a surgir la filosofía, los pensamientos, y los filósofos se reunían en el Areópago ateniense. Inclusive Pablo participa de una reunión de ese tipo y habla con elocuencia e impresiona a los que están ahí. Pero el gran descubrimiento de los griegos era que el logos, el raciocinio, el pensamiento humano, abría las puertas para resolver todas las circunstancias. Los griegos creían firmemente en el logos, pero ellos pensaban que el logos era un producto humano. Ellos pensaban que procedía
del hombre, y ellos creían que el hombre tenía las respuestas a todas las cosas. Fue el mismo fenómeno que pasó a inicios del siglo XX, del siglo pasado, cuando el hombre se encuentra con los tremendos avances científicos y avances tecnológicos, y el hombre pensó que la ciencia era la panacea universal. Este siglo XXI empieza con otra escena, y es ahora la panacea universal en este siglo XXI es la tecnología, y todos pensamos que la tecnología va a resolver todas las cosas. Pero ese mismo fenómeno, ese mismo boom, esas mismas emociones que siente usted ante un dispositivo electrónico nuevo, ante un aparato que hace fotos, que hace selfies, que hace de todo, es la misma emoción que sentían en el tiempo de Cristo la gente cuando recibía un concepto filosófico nuevo que según ellos le abría el entendimiento y lo hacía pensar de una manera extraordinaria. Y entonces ellos decían, la razón humana puede resolver todas las cosas. Y entonces, magistralmente, el evangelista Juan, en el capítulo 1 y verso 1 de su evangelio, le da un golpe rotundo a esto. Y dice, Juan 1:1 dice claramente, en el principio era el Logos. Sorprendió a los griegos. Eso lo acabamos de descubrir nosotros. No, dice Juan, eso no es cuestión de usted, eso está desde el principio. Porque Dios fue el que puso ese elemento en la mente, en la cabeza del hombre, para que ese elemento se sujetara a la voluntad de Dios y que no fuera desbordado por sus emociones, por sus deseos egoístas, por sus pasiones desordenadas. Entonces no, el logos no es un invento griego, no es la filosofía de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, no. Eso viene desde el principio de los tiempos. En el principio era el verbo, era el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Wow! Se acabó la emoción. Pero de nuevo surge la división. Y siempre hay hombres que se quedan pensando, no, yo escojo la razón humana. Y así surgieron un montón, no solo de filosofías, de pensamientos, sino algunas corrientes desviadas del principio fundamental del pensamiento cristiano. Y surgen algunas otras ideas secundarias, porque el hombre siempre ha buscado estar en el centro de las cosas. Aún en el ámbito del cristianismo, de pronto se nos olvida quién es el centro. Y de pronto queremos figurar. Nos parecemos al burrito aquel, ¿verdad? El domingo de Ramos, que está emocionado porque la gente le tiraba flores y le ponía alfombras. Y cuando lo llevan al lugar donde están los otros burritos, él cuenta, no, si hoy tuve un gran día. No se imaginan cuánta gente me vitorió, no se imaginan cuánto. Y le dicen los otros burritos que no eran tan burritos, ¿verdad? Le dicen, sí que estás despistado. Eso no era para ti, era para el que iba encima de ti. Y lo mismo tenemos que recordar los cristianos. Cualquier alabanza, cualquier cosa digna de admiración, es por la gracia maravillosa de Jesús de Nazaret. Entonces, sigue estando la opción. Cuando tú decides, cuando tú dices, yo creo que esto es lo correcto, estamos mal. Porque tenemos que ir a lo que dice la palabra, a lo que dice el Señor. Por eso es que la palabra de los profetas golpeaba a los reyes, los hacía tambalearse, porque los reyes imponían su palabra, pero de pronto aparecía el profeta y le decía, así dice el Señor. Y esa palabra golpeaba al rey, porque el rey quería hacer prevalecer su palabra. Y el profeta imponía la voz de Dios. Y ese es nuestro gran reto, nuestro desafío, que se imponga la voz de Dios encima de la voluntad humana. No cometamos el mismo error de Adán y Eva, que vieron que el árbol de la ciencia del bien y del mal era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría y árbol que merecía ser probado. No, vayamos siempre al Señor. Por eso
Por eso, venir a Jesús es salir de mi esfera, de ahí donde yo me siento el rey, ¿verdad? De ahí donde yo estoy establecido y volverme al dominio, al gobierno. Eso es lo que uno dice cuando hace la oración. Señor, te declaro el Señor de mi vida. Te declaro Señor de mi vida. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿y por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y después habla del fundamento. Si alguno viene a mí, oye mi palabra y no la hace, es semejante a aquel que edificó su casa sobre la arena. Porque me llama Señor, pero no atiende a mi palabra. Entonces, una señal de que estamos aceptando el señorío de Cristo es: viene a mí, oye mi palabra y la hace. ¿Ok? Ahí estoy rindiendo mi vida a Jesús. Viene a mí, oye mi palabra y la hace. Y lo dijo Jesús en Juan 10:24: el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. El que guarda mi palabra. Entonces, la evidencia de que yo estoy escogiendo el señorío de Cristo es que estoy sometido, estoy sojuzgado. Entonces ya dejo de ser el logos, mi razón humana, y entonces voy al logos eterno, a la palabra eterna, a Cristo Jesús. Esa es la transformación. Por eso muchos de nosotros no encontramos descanso, no encontramos sosiego, porque no somos capaces de ir a Jesús. Vamos a la iglesia, cantamos, oramos, leemos la Biblia, pero no nos quitamos del trono, ¿verdad? No nos salimos de ahí y no dejamos que Cristo se siente en el centro. No le prestamos la silla a Jesús, no lo dejamos, queremos seguir nosotros gobernando. Es atractivo y es codiciable cuando uno quiere estar en el centro de la atención, llamar la atención, agenciarse la fama. Por eso es que dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie, lo dice en Isaías, porque el hombre tiende a envanecerse, tiende a enfermarse, se le sube rápidamente. Es atractivo y codiciable ser el centro de la atención, pero el estar en el centro no funciona solo con la fama, con la gloria, con las cosas extraordinarias. Funciona también con la enfermedad. Yo me pongo en el centro de la enfermedad y yo soy el que estoy enfermo y no invito a Cristo y no dejo que entre Cristo a mi vida y no dejo que Cristo sufra, porque dice Isaías 53. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías 53 y que entendamos esto que el Señor está tratando de transmitirnos a través de esta palabra. Dice el verso 4, usted después lee los otros 3 versos, pero dice el verso 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, ya no soy yo el centro de la enfermedad. ¿Ok? Eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Diga conmigo: no soy el centro de la enfermedad. No, no estoy yo en el centro. Es Cristo. Cristo toma mi enfermedad. Lo que Cristo ofrece es un intercambio, ¿verdad? Él dice: toma mi yugo. Dicen los biblistas y algunos teólogos que el yugo es porque nos unimos con Jesús, pero no es eso lo que Jesús te ofrece. Jesús te ofrece, había en el tiempo bíblico una herramienta que se ponía sobre el cuello, que permitía cargar cosas pesadas, sobre todo agua, ¿verdad? La gente podía llevar 2 vasijas de agua, que la tensión en las manos a veces no es lo suficientemente fuerte y no logramos sostenerlas, pero con esa herramienta, con ese dispositivo que se ponía sobre el cuello y que iba sobre los hombros y que caía a los lados, permitía, ese era el yugo que usaban los trabajadores para poder transportar cargas pesadas ellos solos.
Y eso es lo que Jesús te ofrece. Dice, dame a mí tu carga y yo te ofrezco mi recurso para que tú puedas descansar. Entonces, dice, ciertamente Él llevó nuestra enfermedad. Yo le dejo mi enfermedad a Jesús y tomo lo de Él. ¿Qué es lo de Él? Un cuerpo sano. Nunca leemos que Jesús se enfermó, nunca. Entonces tomamos esa salud de Cristo. Yo entrego mi enfermedad, ¿ok? Que ya no es mía. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Nosotros en la iglesia le hemos cambiado un poquito a la alabanza. Y ya no decimos cambiaré mi tristeza, no, cambiaré la tristeza, ya no es mía, ¿ok? Y la enfermedad ya no es mía, porque ya no estoy yo en el centro, ¿ok? Ya no estoy yo en el centro de mi vida. Ahora el que está en el centro es Jesús. Es una razón, una manifestación, una expresión de que yo he venido a Cristo. Es que yo puedo dejarle la enfermedad a Jesús y puedo tomar la sanidad. Yo no soy el centro de la enfermedad, yo soy el centro de la atención de Cristo. Y por eso mi cuerpo, mi vida recibe sanidad. ¿Ok? Recibo sanidad porque recibo la sanidad de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros creíamos, dice Isaías, nosotros pensábamos que lo que estaba pasando era un simple azotamiento, le tuvimos por azotado. O sea, lo que nosotros vimos es que Cristo sufrió azotes, pensamos que fue herido por Dios y que fue abatido, pero no es ese hecho, sino es una labor, a esa se le llama la labor vicaria, así se le llama, vicario, que Él adopta mi cuerpo, mi vida, y en nombre mío Él sufre la enfermedad. O sea, Él adoptó el nombre de David Galdames y sufrió todas las enfermedades que tenía que sufrir David Galdames. Allá, que vea a David Galdames y la sufre él también, ya es problema de él, ¿verdad? Entonces, yo le digo, no, en este momento yo vengo a Cristo y entrego esta enfermedad, porque es la calidad sustitutiva de Cristo, la calidad vicaria, el sufrimiento vicario, donde se da un intercambio, y Cristo lo sufre, y Cristo lo padece, y yo soy liberado. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces tengo que aprender, no solo a despojarme de la fama, ¿verdad? No solo a despojarme de lo glorioso, de lo apoteósico, sino también a despojarme de la enfermedad, a despojarme del dolor. Yo quiero estar en el centro, yo quiero sufrir el dolor. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es astuto y usa la culpa para acusarnos. Y caemos en la trampa de la culpa. La culpa se resuelve en la cruz del Calvario con el perdón de Cristo. Cristo perdona tu pecado y limpia la culpa. Y ya no llevamos culpa porque el pecado fue quitado. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2. Dice, despojando el acta de los decretos que nos era contraria y que había contra nosotros y clavándola en la cruz. Él quitó el acta que agenciaba, que establecía, que validaba
que había una culpa que pagar, pero ya no existe, porque Él la quitó de en medio. El sello que se le ponía cuando una persona cumplía una condena en una cárcel romana, ese decreto se pegaba en la entrada de su celda, pero cuando cumplía la condena le ponían un sello que decía tetelestai, que quiere decir consumado es. Y ese se le entregaba al que había estado encarcelado, y con ese sello él justificaba ante cualquiera que lo quisiera acusar y le decía, no me puedes acusar, mira, aquí dice consumado es, dice ya pagó, está libre, ya no puede ir a prisión nunca más, porque ya pagó, este pecado ya no se le puede asignar, ya no se le puede imputar a él porque ya está pagado. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es tetelestai, pagado está, ya está pagado, ya pagó por mi enfermedad, por tu enfermedad, ya pagó por mi dolor y por tu dolor, ya pagó por mi escasez y por tu escasez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptar el sacrificio expiatorio, la muerte vicaria, el sufrimiento vicario, y dejar que Cristo esté en el centro de mi vida, en el centro de mi pensamiento, en el centro de mi corazón. Y que mi mente, en lugar de enfocarse en la enfermedad, se enfoque en el amor. En lugar de enfocarse en la escasez, se enfoque en la provisión, en el cuidado, en el amor de Dios. Tengo que salir de mi posición de ensimismamiento, donde yo estoy en el centro tanto de la fama como de la crisis, de la dificultad, del dolor. Y tengo que dejar a Cristo. Tengo que dejar de ver mi vida y empezar a ver a Jesús. Dice Romanos capítulo 12. Dice, Hebreos capítulo 12. Dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que nos carga? El peso. ¿Por qué nos sentimos cansados? Por el peso. Ese es el cansancio físico, la fatiga física, y el pecado es la fatiga del alma. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice, puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él inicia y cierra, Él empieza y termina, Él arranca y desarrolla la fe, el cual, por el gozo puesto delante, ¿cuál era ese gozo? Verte a ti sano. ¿Cuántos padres daríamos lo que fuera por sufrir las enfermedades de nuestros hijos? Nos daría gozo ver a nuestros hijos sanos, aunque nos tocara llevar la enfermedad a nosotros. Por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, cuando el pastor leía la proclama, dice, Dios con nosotros. Ya no estoy destinado a la crisis, al sufrimiento, a sufrir el oprobio, a la humillación, la vergüenza, la escasez, ya no. Dios con nosotros. Aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él librará a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros. Ya no estoy solo. Ya no tengo que sufrir. Ya no tengo que padecer. Ya no tengo que tener las crisis y las dificultades, porque ahora tengo un recurso sobrenatural. Venid a mí. Tengo que aprender. Tengo que aprender a salir de mí mismo y enfocarme en Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Ven a Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Pues si tú le quisieras tener,
al divino Señor hallarás. Y ven a Él, ven a Él. Ese es canto tradicional que nos hace a nosotros recordar muchas cosas. Cuando Cristo llevó nuestras cargas, llevó nuestros dolores y nos liberó. Y Él quiere tomar tu lugar. Toma mi yugo, toma mi yugo. Deja de ser como tú y empieza a ser como yo. Deja de verte a ti y empieza a verme a mí. El autor y consumador de la fe. Continuamos hablando el domingo acerca del descanso. Necesitamos aprender a descansar. Necesitamos despojarnos de las cargas. Pero este viernes, este sábado, acerquémonos a Jesús. Acerquémonos a Jesús. Vayamos a Jesús. Salgamos de ahí donde nosotros hemos tomado el control y entreguémosle a Jesús el control y dejemos que su palabra sea la verdad en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias, Dios. Te damos gracias por estos 8 años. Te damos gracias porque has estado con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y porque yo sé que cada uno de los miembros de nuestra iglesia y aquellos que nos han visitado tienen un testimonio de amistad, de encuentro y de bendición en tu presencia. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado porque viene un poderoso tiempo de oración para sellar todo esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta hora. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.